Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad les contaré 5 historias de terror reales. Estén atentos, gracias. El fantasma. Esta historia le pasó a mi mamá, cuando era joven. Ella tiene su hermana mayor, o sea mi tía, que tiene 2 hijos pequeños de 1 año y de 3, y su esposo era de otro pueblo, donde justo llegaron los carnavales, y ellos tienen costumbres de bailar, tomar, hacer una fiesta entre todo el pueblo pequeño. Entonces deciden viajar. Mi mamá los acompaña para que cuide a sus hijos de ellos, estaba como niñera. Una vez que llegaron, se acomodaron en el cuarto donde dormirían todos. Llegada la noche, mi mamá se queda con sus sobrinos a cuidarlos mientras que mis tíos salieron a bailar con sus compadres. Los niños dormían en la cama, mi mamá tuvo que dormir en el suelo encima de un colchón. Mi mamá cuenta que se echa de medio lado dando espalda a los niños que estaban en la cama. Hasta que le entra un escalofrío en ese momento. Ella voltea la cara para ver atrás y siente la presencia de un ser, ve que alguien estaba echada al lado de ella encima del colchón. Mi mamá se asusta, se voltea y se tapa todo. Y de repente entra mi tía. Mi mamá se levanta y ve que no hay nadie. Le cuenta a mi tía lo que pasó, y mi tía le dice que en ese cuarto hace años falleció el dueño, y a ella le habían contado recién en la fiesta, por eso regreso a verlos como estaba mi mamá y sus hijos. Entonces el que estaba echado al lado de mi mamá era el fantasma del dueño que falleció hace años. El vecino se despide el día de su velorio. Esta historia le ocurrió a mi papá. Mis abuelos tenían casa en el campo. Mi papá en ese tiempo estaba joven y soltero por los años 80. Mi papá tenía un vecino que era un poco más mayor que él, pero eran buenos amigos y se decían cumpa cada vez que se encontraban. Un día el vecino fallece por extrañas circunstancias. El velorio era en su casa y mis abuelos vivían al lado. Ese día estaban todos los vecinos, familiares y amistades en su velorio. Mi abuela le manda a mi papá a que vaya a la casa a dar comida a los perros, le manda un balde con comida, y ya eran más de las horas 11 de la noche, y mi papá cuenta, cuando ya había terminado de dar comida, estaba de regreso por el camino oscuro, con su linterna alumbrando el camino. En ese momento le entra un escalofrío, y siente que una mano le toca el hombro por detrás y le habla diciéndole cumpa. Mi papá en ese rato no voltea y se va corriendo donde mis abuelos. Ese día mi papá se asustó horrible porque el único que le decía cumpa era su vecino que falleció. Un familiar viene a visitarme antes de morir. Cuando tenía 15 años, yo un día estaba con mi mamá mirando la televisión en la sala, de extremo a extremo del sofá estábamos sentadas, eran casi las horas 11 p.m., solo estábamos las dos. Mi papá estaba durmiendo en el cuarto. Solo vivimos los 3. Cuando de repente en el medio de las 2 escuchamos un suspiro, como si fuera otra persona que se paró detrás del sofá. Ambas volteamos al mismo tiempo, nos miramos y nos preguntamos qué fue eso, nos quedamos sorprendidas, no entendíamos. Al día siguiente mi mamá se encuentra con mi tía y estaba llorando y le pregunto qué pasó. Mi tía le respondió que su suegra había muerto en la madrugada. La que falleció era la hermana de mi abuela, o sea mi tía, abuela, y la conocíamos. Entonces de ahí entendimos que ella vino a mi casa a avisarnos. Duendes en casa. Hace años, una noche cuando estaba en el colegio, tenía aproximadamente 13 años, yo estaba en mi cama a punto de dormir, estaba tapada con la colcha de pies a cabeza mirando para el techo, no podía dormir esa noche, tenía insomnio, pensaba en otras cosas. Empecé a sentir que alguien me caminaba por encima de la colcha, unos pies pequeños encima de mis piernas. Yo me asusté, no sabía qué era en ese momento, me empecé a mover tratando que ese ser se vaya, pero no sacaba mi cabeza afuera, porque tenía miedo verlo, y entonces empecé a gritar llamando a mis padres que dormían en el otro cuarto. Ellos se despertaron y entraron al mío, prendieron la luz, ellos no vieron nada, yo recién me pude destapar y estaba asustada y les empecé a contar, pero pensaron que era una pesadilla. Brujas. Cuenta un señor de 80 años, es uno de los pobladores más viejos de un valle, donde guardan historias imborrables de su infancia, donde habían brujas, eran mujeres que se transformaban en animales o que usaban extrañas sustancias para causar el mal. Dicho poblador cuenta que en su niñez, cuando caía la noche nadie se atrevía a salir al campo, ya que las brujas rondaban en grupo. Había un hombre que se quejaba mucho de dolores de espalda, sus amigos le aconsejaron que por la noche fingiera estar dormido, para saber qué es lo que ocurría. Él hizo lo aconsejado por sus amigos, fingió dormir, y su esposa, creyendo que dormía, le dio de beber un brebaje que lo convirtió en caballo. Ella lo montaba, hallando la causa de sus dolencias.